Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? En este vídeo tutorial vamos a continuar por donde dejamos el anterior, que nos quedamos en las palabras variables, si os acordáis. En este caso tenemos palabras que, como dice la propia palabra, que no cambian, que son invariables, que no cambian ni en persona, ni en número, ni en género, ni en tiempo, ni en ninguna información gramatical que se os ocurra, ¿vale? Ahora vamos a verlo con ejemplos. Fijaos que son poquitas y es fácil acordarse por el tema de que no cambian y además porque son pocos tipos, ¿vale? Si comenzamos con las preposiciones, que todos os acordaréis por la lista que manejamos desde primaria, ¿verdad? De a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, versus, vía, ¿vale? Fijaos que, bien, es una lista cerrada y son invariables porque yo no digo desde o desda, no tiene género ni tiene número, son palabras que no cambian en función del contexto, por eso son invariables. Bien, como pone aquí en esta imagen, como veis aquí en esta imagen del puzzle, fijaos que básicamente es esa idea de que sirve para unir elementos, ¿vale? Si yo digo bocadillo de tortilla, tortilla y bocadillo están unidos, pero además, fijaos que a diferencia de las conjunciones, que es lo que vamos a ver ahora, las preposiciones, por ejemplo la preposición de en bocadillo de tortilla, es como que añade una información nueva, ¿verdad? En cierto modo, no solo añade, sino complementa a la palabra que tenemos previamente, a la palabra de la que parte la preposición. Por ejemplo, bocadillo de tortilla, bocadillo estaría muy vacío si no decimos de qué es ese bocadillo. Por lo tanto, el de introduce una idea nueva que complementa al sustantivo. Conjunción. Las conjunciones, como veis, son las manos que unen esos brazos. Son el nexo de unión. En sintaxis lo llamamos nexo, ¿vale? Pero cuidado, morfológicamente son conjunciones. Por ejemplo, si yo digo i, o, ni, pero son palabras, ¿vale? Aunque sean muy chiquititas, muy cortitas, fijaos que también son palabras y hay que considerarlas porque son importantísimas en la lengua. Bien, tienen diferentes valores, no todas van a tener el mismo significado, tienen un cierto significado. No es lo mismo si yo digo y, ¿verdad?, que si digo pero, porque el pero parece que está negando, ¿no creéis? En cambio, la conjunción y añade algo nuevo. Por lo tanto, las conjunciones tienen valores distintos, bien copulativos, adversativos, que ya veremos, ¿vale? Sobre todo se ven en la sintaxis, en las oraciones coordinadas, ¿vale? Pero fijaos que además quería añadir, aparte de esto de que tienen valores distintos, y es que se pueden escribir también, igual que otros tipos de palabras, podemos encontrarnos también palabras separadas, con un espacio en blanco, ¿vale? En el que parezca que son dos palabras distintas, como es decir, así pues, pero que equivalen a una sola palabra. Cuando yo digo es decir, equivale a una sola idea, a una sola palabra, ¿vale? No tenemos un verbo ser y un verbo decir, sino que equivale a una conjunción. Es como decir y, o, ni. Por ejemplo, si yo digo así pues, equivale a decir entonces, ¿verdad? Y aquí lo vemos escrito junto y aquí separado. Por lo tanto, a eso se le llama, no os asustéis, se le llama locución, ¿vale? En este caso una locución conjuntiva, pero hay de otros tipos. Las preposiciones ya las hemos dicho. Interjección, tenemos, fijaos, esto lo vemos muy rápido, sobre todo van con signos de exclamación, ¿vale? Y bueno, pues tienen un valor emocional, un valor también una función fática de apelación al hablante, o sea, al oyente, al receptor, ¿vale? Entendemos que existe como una expresión de los sentimientos, ¿vale? Y a veces nos sirven también para llamar la atención a alguien. Por ejemplo, si yo digo adiós o digo hola, fijaos que son interjecciones muy comunes, estamos llamando la atención a un receptor, pero a veces solamente expresan emociones determinadas como uy, ¿no? Va, viva, etc. En el caso de los adverbios, que es en el que me quería detener un poco más, fijaos que la idea fundamental es que complementan verbos, adjetivos u otros adverbios, y tenemos de distintos tipos, de distintas clases. Fijaos, si yo digo de lugar, podemos ver que tenemos cerca, lejos, o de una forma más demostrativa decir aquí, ahí, allí. Fijaos que son palabras invariables e indican un lugar. Las de tiempo, que bueno, puede ser en el pasado, en el presente, más en el futuro, pero bueno, son todos adverbios también, hoy, ahora, siempre, mañana, luego.
En el caso de los adverbios de modo, también tenemos, fijaos, la diferencia entre como así, bien, mal, deprisa, rápido, que describen una manera en la que sucede una acción, ¿verdad? Esto sería como un tipo de adverbios de modo, pero por otra parte tenemos estos que son muy comunes, que son los acabados en mente. Estos que acaban en mente se añaden a un adjetivo, ¿vale? Y si yo digo, por ejemplo, silencioso, silenciosamente, ¿vale? Cuidadoso, cuidadosamente, te dice la manera en la que se está realizando también esa acción. Cantidad. Bien, fijaos los de cantidad, que son también muy típicos. Si yo digo mucho, muy, bastante, demasiado, fijaos que indican una cantidad y son adverbios también, palabras invariables. Pero fijaos en esta diferenciación, que quiero que veáis que es muy importante, ¿vale? Si yo digo me duele mucho el estómago y digo he comido muchas naranjas, hay una diferencia muy grande. En un caso tenemos un adverbio de cantidad y en el segundo no tenemos un adverbio, tenemos un determinante, que ya los hemos visto, ¿vale? Que acompaña un sustantivo. Fijaos la diferencia. La diferencia fundamental es que en este caso la palabra es invariable. Si yo digo cuánto me duele, la cantidad es mucho y te está aludiendo a una cantidad. Da igual que yo tenga, por ejemplo, si me duelen los oídos, me da igual que los oídos sea plural. El adverbio va a seguir siendo mucho. No va a concordar con oídos, no va a decir me duelen muchos los oídos. Es una palabra invariable, solamente indica la cantidad en la que te duele algo, la cantidad de esa acción. En cambio, si yo digo he comido muchas naranjas, introduce el sustantivo naranjas, te dice la cantidad de naranjas y es una palabra variable, cambia en género y número, no tiene nada que ver con mucho. Aquí es un adverbio y aquí es un determinante. En la afirmación y negación no os he puesto nada porque, bueno, sobre todo es sí y no, ¿vale? Y duda, que sobre todo tenemos quizás, tal vez, ¿vale? A lo mejor. Fijaos, por ejemplo, la palabra a lo mejor, que son tres palabras, ¿verdad?, que equivalen a un mismo bloque. Es igual a decir quizás. Por lo tanto, a lo mejor es una sola palabra. Y en ese sentido se le llamaría como locución. Una locución, en este caso, adverbial. Y aquí terminaríamos con las palabras invariables. Espero que os haya gustado, os haya servido la explicación de hoy. Muchísimas gracias por estar.